en el santo, glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme decirle, hermano, que es a través de ser un gozo, es un placer cada vez que la iglesia del Señor a nivel mundial, comenzando desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, nos reunimos siempre con el firme propósito de honrar y de glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial y también cada día llenarnos del conocimiento de su palabra y de su verdad. Así que, hermanos, transcurrían los años 740 al 680 antes de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual Isaías estaba al frente del ministerio en esta época, proclamando el nombre de Jehová Dios. Y dice la palabra del Señor en Isaías 29-24, dice, se encontraba Isaías exhortando en aquella época, tal y como nosotros hoy lo hacemos por medio de la palabra del Señor, exhortando al pueblo de Israel y en especial a la región de Judá. Allí se encontraba Isaías exhortando al pueblo a que obedecieran a Dios, a que entendieran de que no estaban en el camino correcto. Y por eso dice él, pueden leerlo los que deseen leerlo, en Isaías 29-24, dice la palabra del Señor, dice, y de que los extraviados de espíritu, o sea, aquellos que no andaban bien obedeciendo a Jehová Dios, dice que ellos aprenderían inteligencia. Y también, y los murmuradores aprenderían doctrina, o sea, la palabra eficaz que Dios había hablado para que de esta manera la humanidad en la época se pudiera salvar. Eso era lo que anunciaba Isaías. El pueblo no estaba viviendo conforme a la voluntad de Dios. No estaban viviendo la doctrina de nuestro Dios. Casualmente, hermanos, en esta hermosa noche quiero hablar de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, pero para hablar de doctrina, debemos, hermanos, de entender qué es doctrina. Y eso es lo que vamos a ver. Dice que doctrina es un conjunto de enseñanza. Dice el significado de doctrina. Dice que la doctrina significa un conjunto de enseñanzas que se basan en un sistema de creencias. Pero en realidad, nosotros como cristianos vamos a hablar de la verdadera doctrina, de la verdadera enseñanza por medio de nuestro Dios. Por eso, hermano, vamos a hablar de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y para hablar de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, todos los cristianos que hemos obedecido debemos de sentirnos orgullosos, hermanos. Y fuera de orgullo, satisfechos, porque estamos en la verdad correcta, la cual Dios desde antes de la fundación del mundo existía. Y eso es lo que vamos a mirar, a estudiar en esta hermosa noche, que en la doctrina que nosotros vivimos es la doctrina verdadera. Fuera de esa doctrina no hay otra doctrina. Así que todos los que hemos creído en Cristo debemos de entender que estamos en el camino correcto. Porque la doctrina de nuestro Señor Jesucristo es una doctrina preexistente. Y la palabra preexistente nos enseña a nosotros que
es algo que ha existido desde antes. Y eso es lo que vamos a mirar hoy a través de las Sagradas Escrituras. Y si podemos ir un poquito a fondo, recordemos, hermanos, lo que Dios hizo después de que Adán había pecado en el paraíso. Génesis 3:15 es un texto conocido por cada uno de nosotros. Pero aquí vemos algo que está dentro de esta palabra que el Señor hace. Dice el Señor, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. En esta enemistad podemos ver, hermano, que Dios está anunciando, el mismo Dios, con sus propias palabras, la cual hoy vemos nosotros, así como se las dijo a vuestro padre Adán. Esa enemistad se concebiría el día de la concepción de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice Gálatas 4:4. Todos lo sabemos. Así que de esta manera, eso significa, hermano, que la doctrina que nosotros vivimos, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, es preexistente. Eso significa que existe desde antes de su concepción, que Jesucristo es ahora y siempre. En eso debemos estar seguros. Por eso este tema, hermano, me goza en realidad, porque debemos de sentirnos, Señor, hermano, que estamos en esa verdad correcta, que no hemos estado equivocados. A pesar que voy a tener unos 40 años de estar en el cristianismo y agradecerle primeramente a Dios, segundo a aquellos santos hermanos que en la época trajeron ese mensaje aquí a Colombia y valga la redundancia, nuestro hermano Alejandro y otros hermanos tuvieron la oportunidad de enseñarnos a nosotros esta doctrina y nos explicaban eso mismo que yo les estoy explicando en esta hermosa noche. Por eso, hermanos, sintámonos gozosos, tanto los jóvenes como los adultos, como los que llegaron a buena hora a trabajar, como los que llegaron en la segunda hora de trabajo, como los que llegaron a la tercera hora de trabajo, como los que llegaron faltando 2 horitas para acabarse el día. Pero, hermanos, debemos de sentirnos gozosos porque en realidad estamos en el camino correcto. Así que, hermanos, vamos a seguir adelante. En todo caso, hermanos, todos los que hemos obedecido a Cristo debemos de saber que la doctrina la cual nosotros hemos aprendido gracias a nuestro Padre Celestial es preexistente. Siempre ha existido. Y eso es lo que vamos a ver en esta hermosa noche. Así que, hermanos, vamos a mirar una hermosa cita. Dice, ¿por qué es persistente? Ahora vamos a ver, ¿por qué es probada en el Antiguo Testamento? Desde el Antiguo Testamento la doctrina de nuestro Señor Jesucristo ha sido probada. Y Dios lo vemos en Génesis 3:15. Ahí comienza, hermano. Ahí comienza. Pero vamos, un hermano tiene la bondad y nos lee a Miqueas 5:2. Cualquier hermano puede leerlo. Un hermano puede leer a Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Donde vamos a ver que la doctrina de Cristo es probada en el Antiguo Testamento, desde Génesis 3:15 en adelante. Es donde dice, pero tú, Belén, ¿no? Sí, Miqueas. Sí. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Aquí comprobamos, hermanos, que la doctrina que usted vive, que la doctrina de Cristo en la cual nosotros perseveramos, es desde
antes de la fundación del mundo. Hermano, eso nos debe de sentirnos gozosos. Eso nos debe de motivarnos a seguir siempre, como decía nuestro hermano Ramón, siempre hacia adelante, siempre en esa seguridad y siempre en esa firmeza. Y saber que todos aquellos que van partiendo, que vamos partiendo a la eternidad, todos aquellos hermanos se encuentran ahora en el seno de vuestro Padre Abraham. Eso es un gozo, hermano. Entonces vemos, pero tú, Belén, recuerden que en ese Belén, en esa nación pequeña, ahí nació vuestro hermano David, allá en Belén. Ese era el nombre, Efrata, antiguamente, la cual el nombre era Belén. Belén. Y, hermano, esto nos da una connotación de que entonces la doctrina de nuestro Señor Jesucristo es preexistente, primero. Segundo, que la doctrina de nuestro Señor Jesucristo es probada desde el Antiguo Testamento. Vamos a mirar otra cita, como nos dice Isaías. Vamos a mirar, hermanos, a Isaías 9:6. Y vemos lo que nos dice Isaías 9:6, la palabra del Señor. Dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido hijo, nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mire, hermano, qué hermoso es saber que estamos en la doctrina correcta. Es un conjunto de enseñanzas que se basan en un sistema, pero en este es el sistema que Dios propagó desde el principio de la creación. Aún después de que vuestro padre Adán pecó, mire lo que Dios hace, dándonos a entender de que en realidad hoy, hermano, a través de las Sagradas Escrituras y a través del Antiguo Testamento, estamos perseverando en esa verdad y que no estamos equivocados. De esta manera, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo es probada, la hemos visto, es probada en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a mirar la doctrina de Cristo probada en el Nuevo Testamento. Vamos a Primera de Juan 1:1, dice, en Juan 1:1, Primera de Juan 1:1, mire, hermano, lo que dice la palabra del Señor. Si algún hermano tiene la bondad y desea de leer, puede leerlo. Y mire lo que dice, hermano, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que era desde el principio. Mire lo que dice entonces la palabra, dice que en el principio era el verbo. Lo vamos a ver en otra parte. Entonces vamos a probar ahora, porque sabe que así, hermano, como se prueba el oro, nosotros también debemos de probar las cosas, no solamente las cosas, sino también nosotros, hermanos, seremos probados como el oro. ¿Sabe cómo se prueba el oro, hermano? A peso de candela, fuego. Hoy en día, en este territorio, en Antioquia, en Colombia, todavía hay mucho oro. Pero la gente antiguamente, el oro lo llevaba muy sucio, muy curtido. Y entonces también otros cometían errores, porque dentro del oro
le introducían otros metales y no lo quemaban bien, así que no salía a flote. Pero entonces como comenzaron a descubrir todo este poco de cosas, entonces ahora cuando uno lleva el oro a vender, entonces lo funden a base de candela. 1500 grados Fahrenheit, ahí lo funden, ahí se derrite y ahí sale toda la escoria y entonces queda el oro ya limpio, puro. Así que hermano, hoy estamos probando no solamente la doctrina de Cristo, hoy la estamos probando también en cada uno de nosotros. Esa verdadera verdad que nosotros anunciamos. Y eso es lo que dice 2 Timoteo, que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir. Y este redarguir significa confirmar, hermano. Confirmar. Y lo confirmamos por medio de la palabra del Señor. Cuando nos exhortamos a nosotros, exhortamos a la iglesia, o nos exhortamos a nosotros mismos, los hermanos, tenemos que hacer las cosas corregidas por medio de la palabra del Señor. Por eso es que la doctrina de nuestro Señor Jesucristo es concebida desde antes de la fundación del mundo. Entonces, hermano, lo que era desde el principio, esto lo está diciendo el apóstol Juan, porque ellos tuvieron la oportunidad de vivir con nuestro Padre Celestial, con el autor de la vida, con Cristo, compartir con Él, comer con Él, palparlo, tocarlo, sentir su amor, su calor. Pero hermano, y muchas cosas más. Eso es lo que Juan nos está refiriendo aquí de esta manera. Entendieron que ese era el que hablaba la palabra del Señor, el que habían profetizado los profetas, el que había anunciado Moisés, el que había de nacer de dentro de ellos mismos. En todo caso, hermano, ahora vamos a Juan. Entonces estamos viendo que la doctrina de nuestro Señor Jesucristo ahora es probada en el Nuevo Testamento. Vamos a mirar en Juan 1:14. Dice la palabra del Señor de esta manera, amados hermanos. Dice así: y aquel verbo fue hecho carne. Recordemos que es el verbo, la palabra. Y aquel verbo fue hecho carne. Aquella palabra, hermano. Entonces vemos, hermano, que estamos mirando que la doctrina que nosotros vivimos, la que nosotros, por medio por la cual nosotros vivimos, es eso. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Quién? El Hijo de Dios, el autor de la vida. Juan está escribiendo esto mismo que él personalmente lo vivió, hermano. La verdad, esa verdad que hoy vemos por medio de la palabra del Señor. Dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Ahora, hermano, ¿a qué nos lleva esta reflexión? Que en realidad, hermano, en la doctrina que hemos creído es algo real. Es algo única, por eso lo creemos por medio de la fe. Y espero y yo sé que así como yo lo vivo por medio de la palabra, a través de esa fe, hermano, es como si estuviéramos hoy en día también viendo a ese Cristo, hermano. Ellos tuvieron la oportunidad, pero cuando en realidad leemos a través del Espíritu, el Espíritu que Dios nos ha dado para discernir la palabra, lo entendemos de esa manera. Y ese es el que nos llena, ese es el que nos conforta y Él es el que nos sostiene a cada uno de nosotros.
Así que, hermanos, sintámonos gozosos de que no hemos perdido el tiempo, de que el tiempo lo teníamos perdido cuando creíamos en otras doctrinas, pero que ahora estamos creyendo en esa verdad única. Reconocer que lo que los hermanos vivieron fue algo real, no fue nada ficticio, es la verdad. Y le tocó de vivir con el autor de la vida. Y le tocó verlos aún hasta el día que ascendió a los cielos, hermano. Entonces, hermano, eso nos conlleva a vivir cada día aferrados de esa hermosa doctrina que estamos viendo en esta hermosa noche. La doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Es una verdad que existía desde antes de su concepción, de antes de que había sido concedida. Segundo, que es probada en el Antiguo Testamento. Tercero, que es probada en el Nuevo Testamento. Eso es la comprobación y eso, de esa manera nosotros debemos de contrarrestar todas aquellas falsas doctrinas a través del conocimiento de la palabra del Señor. Y en eso debemos de gozarnos, hermano, porque eso nos goza, porque cada día a través del cuerpo, que somos un espíritu, a través de las oraciones, a través de nuestras súplicas, como decía Pablo, que estuviéramos siempre, los hermanos de aquella época estuvieran siempre orando por él para que el Señor abriera puertas. Hoy es lo mismo, hermano. Usted, donde esté ahora en este momento escuchando este mensaje, debe de saber que todos los días este siervo, y yo sé que ustedes todos los días están orando por mí, están orando para que el hermano se llene de conocimiento, para que el hermano se llene de sabiduría. ¿Para qué, hermano? Porque somos un cuerpo y el trabajo no es individual, el trabajo entre nosotros es colectivo, porque es a través del Espíritu Santo. Y recordar que Dios es un Dios omnipresente, omnipotente y omnisciente. Lo ve todo, está en todo lugar y tiene todo el poder. Somos un cuerpo, hermano. Por eso los invito en esta hermosa noche que la doctrina de Cristo, hermano, es única y que las oraciones de cada uno de nosotros como un cuerpo espiritual que somos, no debemos de dudar. Debemos de saber que todos los días los millones que habemos de cristianos estamos unidos en un mismo cuerpo, en una misma mente y en un mismo espíritu. Usted debe de tener esa confianza. Yo debo de tener esa confianza, que en la doctrina que tenemos es la doctrina verdadera, pero debemos de andar conforme a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Eso era lo que Isaías anunciaba allá en Israel en aquella época, que los extraviados, ¿cuáles extraviados? Hay muchos que aún pueden estar en la doctrina de Cristo, pero si no tienen ese pleno conocimiento, todavía están extraviados. No han llegado a esa concepción de esa verdad a través de la fe. Y habla también de los murmuradores. ¿Recuerdan lo que le pasó a la hermana de Moisés por murmurar, verdad? Entonces, hermanos, debemos de sentirnos gozosos en la doctrina de Cristo de acuerdo en el lugar donde Dios nos tenga colocado. Desde el más pequeñito hasta el que tenga más conocimiento, sintámonos gozosos. Porque somos un cuerpo y todos somos como aquel que comenzó a trabajar temprano hasta el último que llegó. Vamos a recibir ¿qué? El mismo pago. El mismo pago, hermano. Así trabajé 3 horas, 5 horas, el otro trabajó todo el tiempo, pero démosle siempre gracias a Dios que estamos en la verdad. Esa doctrina de Jesucristo nos ayuda a todos a pensar en una misma cosa. Nos ayuda a edificarnos, nos ayuda a orar los unos por los otros, no solamente por nosotros, nos ayuda a orar por el mundo, por los gobernantes de las naciones, por los reyes de la tierra, para que Dios siquiera el día que los llame a rendir cuenta, no haya ninguna excusa. Esa es la doctrina verdadera. Esa es la doctrina del amor, hermano. Es esa. Entonces estamos mirando que la doctrina de Cristo es probada en el Nuevo Testamento, que ese verbo, en el principio era el verbo
y el verbo era Dios y el verbo era con Dios y este verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros, entre los hombres. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Hermano, eso no nos parece grande eso. Eso es maravilloso. Y eso es lo que debemos hoy todos nuestros santos hermanos y nuestras santas hermanas de tener esa confianza, hermano, en ese verdadero Dios. Así que, hermano, vamos a mirar. A un hermano puede leer a segunda de Juan. Sí, hermano. 8:58. Segunda de Juan, 8:58. Sí. Okay, segunda de Juan. 800. No, Juan, perdón, hermano. Juan 8:58. Oh, Juan. Libro de Juan. Ok, libro de Juan 8:58. 58. Ok. Permítame un segundo, please. 8:50 y... Ah, sí, aquí está. Ok. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Hermano, aquí vemos la concepción de la palabra del Señor también. ¿Qué le dijo Jesús a los judíos? Pero ellos le decían, pero si tú no eres más viejo que Abraham, ¿cómo va? Pero mire, hermano, entonces aquí estamos viendo qué fue lo que le dijo Jesús, que antes de que Abraham fuese, yo soy. Mire entonces, hermano, que no estamos equivocados. Estamos comprobando a la luz de las escrituras que la doctrina de Cristo es una doctrina preexistente. Existía desde antes de la fundación del mundo porque estaba en Dios y Jesucristo es el mismo Dios. Así que, hermano, eso nos lleva a nosotros a concientizarnos y a saber, hermanos, que estamos en esa verdad y que en esa verdad nos vamos a ver un día todos en la eternidad. Debemos entonces de sentirnos firmes, pase lo que pase, estamos en esa verdad. Y cada día llenándonos del conocimiento de la palabra del Señor. Así que esto nos conlleva a que esta verdad nosotros debemos de vivirla, debemos de sentirla, como dice el Señor, y todo lo que pidas en mi nombre, todo lo que pidas al Padre, dice Jesús, en mi nombre, yo lo haré. A veces no recibimos las cosas, hermanos, porque a veces, como dice la palabra, no sabemos pedir. Así que si es la voluntad de Dios, hermano, que nos dé las cosas, que se haga su voluntad. Si nos las da tarde, si nos las da temprano, y si no nos las da, pues por algo será. Pero debemos de sentirnos siempre gozosos, porque estamos en la verdad. Entonces vemos, hermano, que es comprobada en el Antiguo Testamento, comprobada en el Nuevo Testamento, y vamos a ir encerrando este hermoso tema, y es, vamos a mirar ahora, hermano, que también la doctrina de nuestro Señor Jesucristo dice que es probada por las obras que se atribuyen a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos concede a nosotros el poder confiar fielmente hasta el día que estemos con el Señor en la eternidad. Dice, probada por las obras que se atribuyen a Cristo. Dice Colosenses 1:16. Un hermano lo puede leer. Amén. Colosenses 1:16. Sí, hermano, permítame un segundo, claro que sí. Colosenses 1:16. 8, 6, 7. Colosenses 1:16. Ahí voy. Porque en él fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Hermano, ¿será que eso no nos lleva a nosotros y nos sostiene de saber que estamos en la verdad? Déjeme decirle, hermano, yo creo que esto es algo, hermano, que nos debe de sentir orgullosos de pertenecer a la iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de sentirnos orgullosos de proclamar esa verdad, cueste lo que nos cueste, porque a veces sabemos que nos causa problemas con otras doctrinas diferentes. Hay unas muy parecidas. Recuerde, hay doctrinas en el mundo que son, ya usted sabe, como la cizaña. Cuando se sembró en el trigo, parecida. Debemos de tener mucho cuidado, pero que en realidad, hermano, hay una diferencia muy grande. Esto nos debe de saber entender. Este hermoso texto dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Así que, hermanos, no debemos tampoco por el hecho de que estemos en la doctrina verdadera. Hay muchas doctrinas que actúan en contra de las potestades de las tinieblas. Mire que nosotros no podemos ser así, sino poner todo en manos de nuestro Señor Jesucristo. Reconocer que estamos en la verdad, pero reconocer que las potestades de las tinieblas tienen más poder que nosotros, pero no más poder que Cristo, no más poder que Dios. Y si nosotros estamos en manos de Dios, las colocamos en manos de Él, y Él tiene el poder. No podemos renegar contra las potestades de las tinieblas, porque son creadas por Él. Así que mire, recuérdese usted, por ejemplo, recordando un poco de historia, cuando en la antigüedad Satanás dice que fue donde Dios en el libro de Job y Dios le pregunta, hey, ¿de dónde viene? Cuando los hijos de Dios se presentan ante Dios y dice que Satanás se presentó allí. Y él le dijo, vengo de rodear la tierra. Y Dios le dijo, ¿has considerado a mi siervo? Ah, pero ¿quién como él? Porque tú lo guardas, tú haces todo por él y mira esto y esto. En todo caso, hermano, mire lo que hizo Job. Nunca renegó Job contra las potestades de las tinieblas ni contra nada. Y eso es lo que nosotros hoy, hermano, debemos, aunque estemos en la doctrina verdadera, poner todas las cosas en manos de nuestro Dios. Así que, hermano, con esto concluimos. Recordar que la doctrina de nuestro Señor Jesucristo es la única doctrina verdadera en el mundo entero, porque es desde antes de la fundación del mundo. Es preexistente. Esto significa que existía. Segundo, hermano, Dios la confirmó. Génesis 3:15. Tercero, vemos que es comprobada en el Antiguo Testamento. Cuarto, es comprobada en el Nuevo Testamento. Y por último, comprobada por sus obras, las cuales nosotros, hermanos, y creo y espero que también cada uno de nosotros, fuera de eso, hermanos, en nuestras vidas hemos comprobado también la doctrina del Señor y el poder que tiene Él y los beneficios y las maravillas para su santo. Así que, hermanos, sintámonos gozosos de saber que nuestro tiempo no ha sido en vano, que el tiempo que los hermanos invirtieron en nosotros hace 40 o 50 años no ha sido en vano. Y el que nosotros hemos invertido tampoco, hermano, no ha sido en vano, porque estamos en la verdad. Y esa verdad, como dice la palabra,
conoceréis la verdad. Juan 8:32, y la verdad nos hará libre de toda mancha de pecado para un día estar delante de la presencia de nuestro Dios. Amados hermanos, que Dios nos bendiga en esta hermosa noche a todos. Amén. Amén. Igualmente. Gracias. Amén, amén, amén. 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 Amén.